Niños, buenos días. Vamos a empezar con la clase de literatura para tercera secundaria. Colocamos fecha, valor y semana. Hoy día estamos martes 16 de junio del 2020. Valor, respeto y honradez. Estamos en la semana 2 del segundo trimestre. El tema de hoy es el romanticismo peruano. Lo que primero vamos a explicarlo es el contexto, ¿no? ¿Qué hechos históricos, sociales ocurrieron en esa época? Primero tenemos el gobierno de Ramón Castilla y fue una época pues de estabilidad económica, estabilidad política. Ya no habían luchas, ya no habían dictaduras, ya no había guerras civiles. Eso se dio en el año 1845. Para acuérdate, si hay estabilidad pues política, se relaciona con lo económico, es por algún hecho trascendental, ¿no? En este caso tenemos lo que fue la venta del guano. Lamentablemente esto solo fue una etapa, unos años. Esto debió pues alargarse y pensarse a futuro, ¿no? Por eso se habla de una prosperidad falaz. Comercialización del guano, 1842. Y empieza algo que debemos evitar, que es que Lima se convierte en el centro cultural peruano. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro país tiene muchos departamentos, mucha riqueza cultural, entonces debería de no se estar centralizado en Lima, ¿no? Debería pues cada uno tener su propio foco de desarrollo cultural. Ahora, en lo del contexto literario vemos que se está separando en tres etapas. En la primera etapa los escritores pues se identifican con los españoles, ¿no? Y van rechazando lo que es la poética clasicista anterior. Será en los años 1848 hasta 1858. Sus representantes son Salaverry y Palma. En la segunda etapa, que es del 58 al 60, van a estar pues criticando y utilizando lo que es la sátira, es decir, la burla, ¿no? La ironía y lo que es el artículo de costumbres. Tenemos a Benjamín Cisneros como representante. Este autor también está en la siguiente etapa, en la tercera, que es desde 1860. Pero en esta etapa se liga lo que es el fracaso del proyecto liberal, ¿no? Se ve la sociedad, se ve Lima como es, ¿no? Una sociedad corrupta, ¿no? Es algo primitivo, ¿no? No está evolucionando, no está llegando pues a la par de la modernidad. El principal escritor que hasta ahora pues se escucha, se lee, es Ricardo Palma, con su obra muy conocida que es Tradiciones Peruanas, ¿no? Y es un nuevo género, entonces se le da pues una definición, ¿no? Decimos que es la suma de una leyenda romántica más un artículo de costumbres más casticismos, da como resultado a la tradición. Entonces, esta tradición cuenta con elementos de la historia, nos menciona datos históricos, fechas, es una crónica, es un cuento y también es una conseja popular. Es decir, los términos son entendibles, son propios ¿no? de las personas, del pueblo. Utiliza la oralidad, ¿no? Emplea palabras y giros criollos, además de dichos y proverbios populares. El humor y la ironía refuerzan la complicidad con el lector. Entonces, se dice que la tradición se puede dividir en tres partes. La primera, cuando nos está presentando la historia, el ambiente. El segundo, cuando nos menciona los hechos históricos, es decir, descripción histórica con datos precisos, que dan verosimilitud, es decir, credibilidad, se sabe que es cierto, ¿no? Al relato. En la tercera parte ya se da el desarrollo y también, digamos, la moraleja, el consejo, ¿no? Desarrollo de la anécdota con abundancia de dichos y refranes, ¿no? Al final, una especie de moraleja. Entonces, las tradiciones son muchas, pero estamos mencionando aquí 5 de ellas. Tenemos muy conocida el alacrán de Fray Gómez. Protagonista principal, Fray Gómez, ¿no? ¿Qué es lo que se decía? Que él pues realizaba milagros. Tan es así que una vez una persona fue a pedirle dinero, pero acuérdate pues que él era una persona humilde, un sacerdote, también tenía pues el voto de pobreza y no sabía cómo ayudarlo. Es así que voltea y ve pues que por la pared está caminando un alacrán, ¿no? Lo coge, lo convierte en una bellísima joya con esmeraldas, con rubí, y lo envuelve en un papel y se lo da, ¿no? Le dice que se lo da en préstamo, que cuando ya solucione sus problemas financieros, esa persona se lo tiene que devolver, ¿no? Y eso es lo que pasa. Hace un milagro, convierte este alacrán en una joya, ¿no?
y posteriormente esa persona que era responsable paga sus deudas, mejora su negocio y le devuelve esta joya bellísima. Y el alacrán, siendo justo como es, obviamente devuelve el animalito, lo convierte de una joya, pues, ¿no?, a este animal y lo deja en la pared para que siga su camino, ¿no? Un animalito de Dios. En la segunda tradición tenemos la historia de un cañoncito. Se menciona pues al presidente Ramón Castilla. Era un cumpleaños y bueno, tú sabes que es propio de los cumpleaños que nos den pues regalos, ¿no?, obsequios. Este personaje le regala un cañoncito, pero no cualquier cañoncito, ¿no? Era de oro, era un dije muy hermoso, era un trabajo propio de artistas. ¿Y qué es lo que pasa? Ramón Castilla como que se burlaba, ¿no? Y decía, tengan cuidado con ese cañoncito, va a apuntar, tengan cuidado. Tanto es así que las personas realmente pensaban que era como una especie de granada, un arma peligrosa, ¿no? Y se alejaban. Luego Ramón Castilla dice, no, ya disparó el cañoncito, no hay problema, tuvo baja puntería. ¿Qué es lo que pasó? La persona que le regaló era un joven que deseaba un trabajo en la aduana del Callao, que es lo que demuestra que pues, las personas a veces para conseguir algo, primero damos algo a cambio, ¿no? La siguiente tenemos el demonio de los Andes y se refiere a Francisco de Carvajal, que fue fiel compañero, fiel soldado, ¿no?, a Gonzalo Pizarro. Lamentablemente cuando fue juzgado y también él fue apresado y fue sentenciado a descuartizamiento. Es así como muere. La siguiente se dice al pie de la letra. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros usamos un lenguaje, unas palabras que tienen un doble significado, pero hay personas que no entienden esto. En este caso tenemos al capitán Paiva, una persona muy fiel, muy buen soldado, pero no entendía esas palabras con segundo significado, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Por ejemplo, le dijeron, allana esta casa, es decir, vas a ir, vas a investigar, porque esa persona pues es sospechosa de un crimen, ¿no? Paiva no lo entendió, ¿no? Y tanto es así que derrumbó la casa, la aplanó, y la dejó llana, ¿no? Sin nada, ¿no? Entonces confundió lo que sería revisar una casa, investigar, ¿no?, con aplanar, ¿no? A su vez, también le habían mandado que iba a ejecutar un soldado en medio de dos luces. ¿Qué quiere decir dos luces? En esa época se refería pues cuando ya estemos con la aurora, ¿no? Estemos ya amaneciendo. Pero él entendió que esas dos luces eran dos faroles, es decir, lo que alumbraba, y lo fusiló. Lamentablemente pues ¿no?, murió ese soldado condenado, ¿no? Luego, finalmente pues el general Paiva muere a luchar con valentía, ¿no?, por su patria. También tenemos una última tradición, que es la epopeya del Moro. Es ahí donde Ricardo Palma nos cuenta de Francisco Bolognesi y de sus famosas frases, ¿no?, de que no se iba a rendir ante Chile y que iba a luchar hasta quemar el último cartucho. Pero hubo ahí una opinión de un testigo, que era el militar chileno de la Cruz Albo, que afirmó que nunca dijo esa famosa frase, que nunca dijo quemaré el último cartucho, ¿no? Es ahí donde él publica, ¿no?, un artículo, y ahí pues está con detalle, ¿no? Y ahí era la confrontación o la diferencia, ¿no?, que nunca Bolognesi dijo esa frase. Entonces, si tienes una ficha, recuérdate que tienes que resolver tú solo. Gracias.